Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí otra vez más. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Espero que esta prédica también les sea de bendición. Es mi deseo de mi corazón que cada uno de ustedes esté creciendo día con día en los caminos del Señor. ¿Cómo han estado? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, espero que se encuentren bien también ustedes. Hoy en esta ocasión quisiera compartirles un tema que lo he titulado ¿Qué papel juegan las emociones en nuestras vidas? Les repito, ¿qué papel juegan las emociones en nuestras vidas? Las emociones, de acuerdo con el diccionario Real Academia Española, dice que son alteraciones del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. La palabra emoción deriva del latín emotion, que significa movimiento, impulso. Quisiera usar como cita de referencia, si nos vamos, por favor, me acompañan a Mateo capítulo 13, versículo del 20 al 21. Cuando estén listos, ahí me lo indican con un amén. Veamos la rapidez que son. Amén. Amén. Oh, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, fueron dos. Mateo capítulo 13, versículo del 20 al 21. Se va a tratar, del sembrador, del cual quiero sacar la segunda semilla de los pedregales. Si me acompañan, les voy a leer, que dice así. Dios les da la parábola primero y ellos no la entienden. Después Dios se las da a conocer a sus discípulos, por el cual cuando Él se las da a conocer le dice esto. Aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, ese es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. ¿Cuántos de nosotros no queremos seguir creciendo en los caminos del Señor, no? Es el deseo de cada uno de nosotros, crecer espiritualmente en los caminos del Señor. Queremos llegar a una madurez día con día, irnos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo queremos, ¿verdad? Pero solamente una cosa sí les voy a recordar. Recordemos que estamos en un proceso de santificación, el cual nos lleva día con día y nos acerca más al carácter y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, de que no estamos creciendo, pero si tú te estás apegando a la palabra de Dios y le estás creyendo a Dios, cada día nos vamos acercando más al Señor. Nos vamos más pareciendo al carácter, a imagen de Jesucristo día con día. Pero por lo cual también vamos muriendo día con día al pecado. Día con día vamos muriendo más a los deseos de la carne. Vamos muriendo a aquello que nos aparta del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el proceso de un cristiano, que día con día estamos en un proceso de santificación para llegar a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero una de las cosas que el cristiano ha ignorado es el papel que juegan las emociones en el proceso de cambio en nuestras vidas. Para muchos de los cristianos las emociones han sido un tropiezo para su crecimiento espiritual en su diario vivir. Esto de las emociones parece muy sencillo, parece como algo que no tiene mucha importancia, pero el papel que juegan las emociones en nuestra vida determinan si te vas a inclinar a la carne o a la palabra de Dios. Recordemos que todos los seres humanos somos seres emocionales. Eso es parte de lo que somos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Las emociones, si no son guiadas por el Espíritu Santo, no pueden agradar a Dios,
porque estaremos aún satisfaciendo los deseos de la carne. Y la carne seguirá alimentando nuestras emociones egoístas, cual nos llevará al espíritu del error. Las emociones son reacciones que todos experimentamos, tal como alegría, tristeza, miedo, gozo, temor de perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Eso nos lleva a un estado de emoción. Las emociones pueden ser muy intensas, pero también son pasajeras, por lo cual no podemos confiar en nuestras emociones si no son guiadas por el Espíritu Santo. Puedes estar emocionado en este momento, levantando las manos, cantando, alabando al Señor. Y decides tú en este momento también pasar al frente y recibir al Señor, porque te encuentras en un estado de emoción. Te sientes emocionado por lo que se dijo en la prédica o el espectáculo que se llevó a cabo en medio del culto. Miraron las luces, miraron cómo todo estaba bien organizado. Las emociones se activaron y las personas empiezan a ceder, empiezan a seguir esas emociones, los cuales, si no son guiadas por el Espíritu Santo, caemos en el error del engaño. Mas, ¿qué pasa luego cuando esas emociones pasajeras terminan? Cuando la música deja de tocar, el predicador deja de predicar, se va la emoción y todo termina. Después del culto, todos regresan a casa y las emociones se quedaron en la iglesia. Por ejemplo, hoy vienen a la iglesia con gozo, mas luego regresan a casa, a su vida cotidiana, vuelven a cargar con sus preocupaciones, con sus problemas, con los problemas con los hijos, con el marido, con las circunstancias que los agobiaban antes de haber llegado a la iglesia. Mas ahora vuelven a retomar todas esas preocupaciones, los cuales te alejan de la palabra de Dios. El gozo ha terminado. Tu deseo de alabar a Dios ha terminado. Porque las cosas que ahora te agobian ya no te trae esa emoción para seguir alabando al Señor. Mateo 13, 20, 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, ese es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, o sea, con emoción. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Las emociones pasan rápido. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Porque su vida está fundamentada a través de sus emociones y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Algunas personas solo hacen un compromiso emocional y superficial, en lo cual no es real. Y muchos quieren vivir así. Es por eso por lo cual dice en Primera de Juan 2:19, si me acompañan. Primera de Juan, capítulo 2:19. Primera de Juan, capítulo 2:19. ¿Lo tienen? El cual dice así: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Las emociones no son fiables. No puedes confiar en las emociones si no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo. No puedes tú determinar tu relación con Cristo a través de tus emociones. Cuando dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, es porque son faltos de entendimiento y conocimiento de las Escrituras, tal como lo dice en Mateo 7, 24, 27. Aquí habla de dos clases de personas. De la primera persona se dice, si me acompañan a Mateo 7, 24, 27, lo cual dice así. Recordemos que aquí habla de dos clases de personas.
El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Mas ahora la segunda persona se dice, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa cayó y quedó totalmente destruida. Cuando habla de la primera persona en el versículo 25, dice, vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Los cristianos que edifican su vida sobre el cimiento de Jesucristo y su mensaje del reino de los cielos demuestran una prudencia genuina y no se dejan llevar por las emociones, los sentimientos y los cambios de las costumbres culturales o religiosas. El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió en su primera carta para alentar a los que estaban pasando diversas pruebas de persecución. El propósito de la primera carta del apóstol Pedro era para enseñarles de cómo vivir victoriosos en medio de las aflicciones sin perder la esperanza, sin llenarse de amargura y confiar en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestras convicciones en las emociones, cuando empezamos a depender de nuestras emociones, cuando no son guiadas por el Espíritu Santo, empiezan los problemas. Empiezas a recibir toda clase de error. Empiezas tu carne empieza a manipular tus emociones, haciéndote creer que estás viviendo algo real, cuando no es real, es mentira. Por eso dice la parábola, ¿verdad?, que cayó en pedregales, como no tenía raíz profunda, no pudo permanecer. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, 6, 7. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza de ustedes que tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Mas ahora cuando habla de la segunda persona, de Mateo capítulo 7, versículo 26, cual dice, pero el que escucha la palabra, pero el que escucha lo que yo enseño y no lo hace, lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Son aquellos que menosprecian el mensaje y las enseñanzas de Jesucristo. Son aquellos que no edifican su vida sobre el cimiento de Jesucristo y su mensaje y no demuestran una prudencia genuina más se dejan llevar por las emociones, los sentimientos y los cambios y las costumbres culturales y religiosas. Algunos construyen su relación con Cristo a través de sus emociones. Otros las construyen en sus esperanzas en la prosperidad mundana. Otros las construyen bajo una profesión externa religiosa como los fariseos. El cristiano de hoy está viviendo en esa idea. ¿Te sientes emocionado? Es el Espíritu Santo. Te sientes esa emoción que te dan ganas de llorar, de reír, de pasar el frente. Siempre involucran al Espíritu Santo, creyendo que es el Espíritu Santo que está trayendo convicción de arrepentimiento. Pero recuerden que las emociones son pasajeras, se van rápido. Así como llegan, se van, no se quedan.
son temporales. El gozo es temporal y no se queda. Ya sea que estés construyendo tu relación con Cristo a través de tus emociones, prosperidad o apariencia de religión, al final todos están fundados sobre la arena, el cual lo hace demasiado débiles para poder soportar la fuerza de la lluvia, el agua de los ríos, el viento que sopla con fuerza contra la casa, porque fue construida sobre la arena. Mas el juicio de Dios caerá contra tal persona en el día del juicio final. Cuando las emociones no están conectadas con la verdad de Dios, nos dejaremos llevar por las emociones que son producidas por la carne, el cual nos lleva a una rebelión contra Dios y nos traerá consecuencias. Los cristianos están confundiendo las emociones de la carne con las emociones que son informadas por la verdad de Dios y están cayendo en esta trampa. ¿Qué podríamos decir acerca de las emociones que experimentamos todos los días en nuestro diario vivir? ¿Son para bien o para mal? Las emociones nos impulsan a tomar decisiones correctas o equivocadas. Las emociones nos dicen la verdad. Las emociones no nos dicen la verdad. Nos dicen cómo nos sentimos. Nuestra mente nos dice la verdad. La mente no nos dice la verdad, al menos que tengamos la mente de Cristo. Nuestras mentes nos dicen lo que estamos pensando, mas eso no quiere decir que lo que pensamos es lo correcto. Aquí es donde entran aquellos lobos vestidos de ovejas. Hoy en día, ¿qué es lo que se habla de un predicador? ¿Cómo valoran a un predicador si es genuino o no es verdadero? Por medio de tu vestimenta. Si vistes bien, es porque eres bendecido por Dios. Si tienes facilidad de palabra, es porque Dios te ha dado la facilidad de palabra. Y saben cómo referirse a los demás, los llaman hombres de Dios. Les repito, hoy en día un predicador que viste bonito, que se expresa bonito, que habla con facilidad de palabra y que saben cómo referirse a los demás, los llaman hombres de Dios. Porque el hombre por su ignorancia se mueve a través de sus emociones. Eso es lo que pasa hoy en día cuando las personas escuchan estos predicadores que tienen la facilidad del habla, que saben cómo llegar a tus emociones, que saben cómo referirse ante uno. Esto es por falta de conocimiento del hombre. Es porque no tenemos nosotros el conocimiento de la verdad para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Como los bereanos. Todo lo que nos mandan lo recibimos y la carne informa nuestras emociones y nuestras emociones se exaltan, se emocionan y te hacen hacer cosas que después tendrán consecuencias. Es por eso que el hombre por su ignorancia se mueve a través de las emociones porque carecen de conocimiento y revelación de las Escrituras. Su ignorancia no le permite ver que estos falsos predicadores solo buscan la manera de llegar a sus emociones para poder lograr sus objetivos perversos. Un buen ejemplo de un buen manipulador de las emociones llamado Adolfo Hitler. En una de sus cartas escribió referente al tema acerca de la manipulación. Esto fue lo que dijo en una de sus cartas. Él decía que la única manera de conseguir nuestros objetivos es con un buen discurso, que lleven a las personas a apasionarse por lo que hacemos y que lleven a la gente a tomar las decisiones a favor de lo que nosotros queremos. Todo por un buen discurso. Y qué mejor ejemplo de un gran discurso que se llevó a cabo en el principio de la creación, con Adán y Eva. Adán y Eva fueron manipulados por Satanás, por su gran discurso que logró llamar su atención, que hasta dejó a Adán sin palabras. Adán no habló, Adán no dijo ninguna palabra. ¿Se imaginan él escuchándolo? Cómo él interactuaba con Eva. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Adán estaba a un lado con ella. Perdón.
El discurso que el enemigo se aventó ahí con Eva. Un discurso corto, podemos decir, pero efectivo. Llegó al corazón de Eva. Llegó, que llamó la atención de Adán, que quedó sin palabras. Satanás logró su objetivo con ese discurso. Hitler logró con ese discurso llamar a tantos que lo siguieran. Por un buen discurso. Hoy en día, ¿cuántos predicadores hablan tan bonito? Saben convencer, saben emocionarte, saben cómo llegarte. Te hablan con palabras persuasivas para hacerte hacer lo que ellos desean que tú hagas. Mas por falta de conocimiento y de entendimiento, están cayendo en las trampas de estas personas. Y no están ellos siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Sus emociones están siendo cautivadas por esos manipuladores. Muchos no van a las iglesias? No, porque van heridos, angustiados, un problema, una aflicción. Llegan, el pastor hablando hermoso, la música, el sonido, las luces. Cómo todo está bien planeado para llegar a las emociones de las personas, y estas personas caen. Porque carecen de entendimiento y de conocimiento y de la revelación de Dios. Están siendo manipulados. Dice en 1 Timoteo 2:14, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y las consecuencias fue el pecado. Eso lo confirma que Adán estaba ahí, él no fue engañado, él sabía, él estaba escuchando lo que estaba aconteciendo, pero ese discurso que Satanás dio, lo dejó sin palabras. Hoy en día podemos ver que las iglesias están infestadas, llenas de Adolfos Hitler, disfrazados de pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, detrás de un púlpito, haciendo lo mismo que su padre Satanás, manipulando las escrituras y las emociones de los ignorantes de la palabra de Dios. Una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, que es ignorante de las escrituras, será engañada fácilmente. Y todo lo reciben sin cuestionar. Una de las cosas que el problema más grave que enfrenta la iglesia de hoy es su falta de discernimiento. La iglesia no distingue entre la verdad y la mentira o lo falso. La iglesia no tiene la capacidad de pelear contra el error, porque no conocen la verdad, y el poco conocimiento que tienen de las escrituras son superficiales. Casi la mayoría de las iglesias predican lo superficial, porque no conocen, no tienen el discernimiento para discernir entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y como no entienden, ponen su propia palabra, la agregan su palabra para tratar de convencer a los demás. Mas aquellos que no conocen de las escrituras caen por su ignorancia. Mas el predicador no es aquel que habla bonito y tiene los buenos discursos, sino el predicador genuino es aquel que habla la verdad y no necesita un traje bonito, no necesita hablar bonito, no necesita vestir bonito. Dice en Éxodo capítulo 4, versículo 10, en la versión TLA, sin embargo Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niños. ¿Y quién fue Moisés? Un gran líder. Creo que fue fue el líder más grande en la palabra de Dios. Él decía, yo no sé hablar. Soy tartamudo, me trabo.
mas Dios lo eligió a él. No puedes tú decir que un predicador, porque viste bonito, habla bonito, sabe cómo referirse a ti, quiera decir que es un buen predicador. Recuerden, lobos disfrazados de ovejas. Mas muchos se preguntarán, ¿cómo trabajan las emociones en nuestras vidas? Si se pueden controlar o de plano seremos controlados por las emociones. Para empezar, nuestra mente debe ser alimentada de las Escrituras y de la revelación de Dios, y nuestra mente se encarga de alimentar nuestras emociones. ¿Qué es lo que primero pasa, no? Para que nuestras emociones estén conectadas con la voluntad de Dios, primero nuestra mente recibe la información y revelación de Dios a través de las Escrituras. Ahora que ya nuestras emociones han sido informadas, ahora que nuestra mente, a través de las Escrituras, ahora que el Padre nos está revelado, nos ha iluminado su verdad, ahora nuestra mente pasa esa información a nuestras emociones. Cuando nuestras emociones ya han sido informadas por lo que Dios ha revelado a nuestra mente, nuestras emociones pueden ser dirigidas de la manera correcta. Podemos usar nuestras emociones, ahora sí, para poder alabar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como dice aquí, ahora que ya nuestras emociones han sido informadas de nuestra mente, la cual recibió revelación de Dios, nuestras emociones nos llevan a una adoración correcta hacia nuestro Dios. Es por lo cual que nuestras emociones deben de ser movidas siempre a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mas el cristiano se va renovando a través del conocimiento y revelación de las Escrituras hasta llegar a tener la mente de Cristo. El deber del creyente es que él debe de administrar, controlar las emociones que sienten de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Debemos tener la capacidad de controlar nuestras emociones, pero esto debe de hacerse bajo los parámetros de la palabra de Dios. Es muy importante reconocer que en muchas ocasiones nuestro estado emocional es afectado por diferentes estímulos que percibimos a través de los 5 sentidos. Recordemos que las emociones se mueven por lo que vemos, oímos, por lo que olemos y por lo que tocamos y por el gusto. Nuestras emociones se mueven por los 5 sentidos. Así que lo importante es saber cómo reaccionar cuando experimentamos las emociones, las cuales nos pueden llevar a una decisión o reacción equivocada. Dios quiere que tengamos un buen criterio, seamos razonables, que seamos equilibrados en toda nuestra manera de pensar, pero sobre todo quiere que tengamos la mente de Cristo. Al aprender a dominar nuestros pensamientos, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo, derribando argumentos y fortalezas que se forman en nuestra mente, Dios nos renovará nuestra mente y pondrá su mente y pensamientos en nuestra mente. Dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, en versión Dios habla hoy, dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcan a Él. En la versión NBLA, la misma cita en 2 Corintios capítulo 10, 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Especulaciones es hacer suposiciones sin fundamento. Todo pensamiento, idea humana, razonamiento y religiones falsas son las fortalezas ideológicas en las que se esconden o refugian los manipuladores del evangelio para oponerse a Dios y a las buenas nuevas. Poniendo todo pensamiento en cautiverio.
Se refiere a la destrucción total de las fortalezas de la sabiduría humana y diabólica para traer a la salvación a todos aquellos que han sido cautivados o han sido esclavizados por estos falsos. En la palabra de Dios no se le instruye al cristiano a que ataquen a los demonios o al mismo Satanás, sino que confrontemos el espíritu de error con la verdad. Muchos quieren pelear con demonios, con Satanás. Pero esto, el apóstol Pablo y los apóstoles no hacían esto. Ellos peleaban contra el espíritu de error con la verdad. Pablo tenía ese problema en la iglesia de Corinto. Había falsos introducidos en la iglesia que él tenía que pelear contra ellos. Él tenía que hablar, exponer la verdad. Él no peleaba contra demonios. Él no se ponía a decir, demonios, salte ahí con ellos. Él peleaba contra aquellos que traían el evangelio que no era verdadero. Ellos estaban trayendo un evangelio distinto. Ponían cosas que no eran reales. Esa era la lucha que enfrentaban los apóstoles, Pablo en la iglesia de Corinto. Y eso es también nuestra lucha, nuestra batalla de nosotros en el día de hoy. Permanecer en la verdad, porque la verdad nos hará libres. Permanecer en la verdad cuando estemos escuchando una predicación. Permanecer en la verdad cuando alguien te quiera convencer de algo que no está escrito en la Biblia. Esos son los argumentos que tú debes de pelear a través de la verdad. Dice en San Juan capítulo 17, apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Las emociones del creyente están puestas en la verdad de Jesucristo y no en nuestras carnes. Nuestra mente y las emociones deben de estar conectadas o sujetadas al Espíritu Santo, o de lo contrario seremos movidos por los deseos de la carne. Un cristiano no debe vivir sujeto a las emociones carnales. Un cristiano no debe tomar decisiones a través de sus emociones o sentimientos carnales, lo cual hacemos nosotros todos los días. Esa es una lucha que nosotros tenemos que enfrentar todos los días, porque nuestra carne se opone primero antes de tomar una decisión. La carne brinca primero antes de que nosotros podamos tomar una decisión. Entran las emociones y entran los sentimientos. Es lo primero que viene antes de tomar una decisión, porque la carne es lo que hace. Y eso nos llevará a tomar una decisión correcta o equivocada. Es por lo cual yo les digo, de hecho yo le he comentado aquí a nosotros, que nunca tomemos una decisión en un estado de tristeza, de gozo, de melancolía, de coraje. Nunca tomes una decisión basado a lo que estás sintiendo en ese momento. Siempre nuestras decisiones deben estar basadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Si esas emociones están conectadas con la verdad, si nuestras emociones están siendo alimentadas por la revelación de Dios. ¿Se imaginan dejándonos llevar por cada vez que nos emocionemos? ¿Cuántos errores más íbamos a tener que estar cometiendo? Sobre todo con nuestros hijos. Si nosotros educamos a nuestros hijos a través de nuestras emociones, ¿se imaginan qué clase de hijos íbamos a tener? Ingreídos, maleducados, soberbios. Si nosotros creamos a nuestros hijos a través de nuestras emociones, no podemos nosotros guiarnos por lo que te dice tu carne. Por eso debemos de sujetar nuestras emociones y ponerlos a los pies de Cristo. Nuestras emociones deben estar conectadas con la palabra de Dios para que podamos tomar decisiones correctas y no equivocadas. Cuando Jesucristo nos dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, es cuando nuestra mente ha sido alimentada de la revelación de Dios y nuestra mente alimenta nuestras emociones. Ahora que ya nuestras emociones están informadas con nuestra mente, la cual recibió revelación de Dios,
Nuestras emociones nos llevan a una adoración correcta hacia nuestro Dios. Y ahora podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestra adoración a Dios debe de estar basada en la verdad de las Escrituras y no en nuestras emociones carnales. Hermanos, adoremos a Dios de la manera correcta y no a través de las emociones que son guiadas por la carne. Adoremos a Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia de hoy, bueno, para empezar, aquí en casa, muchas familias están siendo gobernadas por sus emociones. Ya no se mueven por la verdad. Recuerden que las emociones no te dicen la verdad. Lo que tú piensas no es siempre lo correcto. Recuerden, como dice en Jeremías 17:9, que nuestro corazón es engañoso y perverso. No podemos confiar en nuestro pensar. No podemos confiar en lo que la carne nos dice. ¿Cuántos de nosotros miras algo y te emocionas, lo compras y después no hay a la santa puerta? ¿Cuántas veces de nosotros dicen, no, hey, mira, ay, mi hijo pobrecito está bien, no pasa nada, le voy a dar esto y el otro, y al rato, cuando no le das, ¿qué pasa? Se levanta contra ti. Porque no le estás enseñando que uno no se mueve a través de las emociones, ¿verdad? Uno no puedes tomar una decisión a través de tus emociones. ¿Qué pasa cuando estás molesto y tomas una decisión? Vas a tomar una decisión negativa con tal de hacerle daño a la otra persona o con la cual te hizo daño. Vas a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque tus emociones están inclinadas a la ira en ese momento. Mas pasa la ira. ¿Qué hice cuando el daño ya fue hecho? No podemos nosotros llevar una vida cristiana pasando nuestra relación con Cristo a través de lo que nuestra carne, de lo que nuestras emociones están sintiendo. Señor Jesús, yo te sirvo cuando estoy emocionado, cuando no, hasta que me emociones, vengo a adorarte. ¿Se imaginan? Hoy quiero ir a la iglesia porque me quiero emocionar. Quiero ir a la iglesia porque me quiero sentir a gusto. Quiero levantar mis manos porque ahí me emociono. En la casa no me emociono. Mi familia no me emociona. Necesito emocionarme. Hijos, vamos a emocionarnos, vamos a la iglesia. Ahí hay mucha emoción. Vamos a ver las lucecitas que pusieron. Vamos a ver el sonido. Mira, pusieron un buen sonido, te hace vibrar, te hace emocionar tan grande que te hace pasar enfrente a entregar tu vida a Jesús. ¿Vieras el predicador cómo habla? Tan bonito que te saca el dinero de la bolsa. Voy con la cartera llena, regreso a la casa sin billetes. Te fijas tan emocionado que estaba que le entregué toda mi cartera. Creo que hasta se llevó mi tarjeta de crédito, ni cuenta me di. Porque estamos siendo dirigidos estamos siendo guiados por las emociones. Y es por lo cual el cristiano de hoy en día está viviendo un cristianismo superficial. Porque solamente alaba, adora, busca a Dios cuando siente ganas. Cuando se siente con ganas. Ay, Señora, me amanecí con ganas de buscarte. Hoy tengo ganas de saber de ti, Señor. ¿Sabes qué? Retomemos donde nos quedamos hace un mes. En Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el puro versículo 1, ¿no? Volvamos donde nos quedamos, Señor. En el versículo 1. Porque además pasó un versículo. Ay, qué flojera. Bueno, me voy a ir a la cocina a comer algo, ¿no? Ahí después le seguimos. Dios puede esperar. Pero después dices otra vez, no, quiero sentir otra vez esa emoción. Vamos a la iglesia. Veamos qué el Señor tiene para nosotros. Veamos qué nos dice el pastor o el predicador. Entonces que la iglesia de hoy es falto de discernimiento. Muchos se han levantado detrás de un púlpito, como les dije, muchos Adolfo Hitler están detrás de un púlpito. Predican un discurso eficaz. Un discurso que logra llamar la atención de los cristianos, o no cristianos, bueno, cristianos entre comillas, ignorantes. Saben cómo llegar, saben cómo atraer su atención. Pero un cristiano genuino, cuando viene la adoración, la prédica, está escuchando, está recibiendo lo malo que es bueno,
Y lo que es, todo lo bueno que recibió, lo malo no lo recibe, lo bueno lo recibió. Y le informa nuestras emociones. Nuestras emociones lo aceptan y glorifican a Dios. Eso nos hace levantar nuestras manos, las emociones. Señor, tú eres Dios. Tú eres grande y poderoso. Pero cuando nuestra mente no le informa a nuestras emociones, sino la carne está informándole a nuestras emociones, nos llevan a cometer errores y no nos deja adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos adorar a Dios de la manera correcta y no a través de las emociones. Eso es de lo que pasa hoy en día. El mundo estamos como estamos porque se están siendo guiados por sus emociones. La ira, la amargura, los problemas de la vida. Recibiste algo, te emocionaste. Y somos guiados por esto. Y muchos pensamos que a través de nuestras emociones podemos tener o lograr una relación personal con Jesús. Y no se puede así. No podemos tener una relación personal con Cristo a través de nuestras emociones. Como les dije, ¿quieres tener esa emoción las 24 horas? Que no se apague esa emoción en ti. Es a través de las Escrituras. Un cristiano genuino nunca se le apaga el gozo. Se le adora a Dios en todo momento. Las emociones de un cristiano genuino siempre están siendo informadas por su mente, porque ha sido alimentado de la verdad, ha sido alimentado de la palabra de Dios. Es por lo cual la mente y las emociones están conectadas, no pueden estar separadas. Y eso nos lleva a una adoración correcta para con el Padre. Y eso debe de ser todos los días, no solamente los domingos cuando vayamos a la iglesia. Eso no es tener una relación personal con el Señor. Eso es tener una vida superficial con el Señor. Recuerden que el Señor no va a reconocer a estas personas. Dios no va a reconocer a estas personas. Si me pueden seguir a 1 de Pedro, capítulo 1:13, por favor. La primera carta del apóstol Pedro. En capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda manera de vivir. En toda manera de vivir. En toda manera de vivir sean santos. Preparen su entendimiento para que puedan informarle a sus emociones. Para que sus emociones estén dirigidas, como les dije, estén en contacto con la palabra de Dios. Dice ahí mismo, en el versículo 15 del 1 de Pedro, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Presten atención a eso. En toda su manera de vivir. En tu manera como te comunicas con otra persona. En la manera cuando interactúas con otra persona. Cómo dejas que las emociones trabajen entre tu conversación. Cuando alguien te habla, cómo tú estás manejando tus emociones en una plática. Alguien te dice algo que pueda ofenderte, cómo tú estás manejando tus emociones. Cuando alguien te habla acerca de una cosa, cómo tú estás manejando tus emociones en esa conversación. En tu trabajo, cuando te dicen algo,
¿Cómo estás manejando tus emociones? ¿Te pones a llorar? ¿Te pones a pelear? ¿Cómo estás manejando tus emociones? Por eso debemos nosotros vivir de una manera correcta. Nuestras emociones siempre deben de estar siempre siendo guiadas por el Espíritu Santo, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan esas conversaciones que te incomodan, puedas tú manejarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si tus emociones no están siendo informadas por tu mente, que está siendo alimentada por la palabra de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Va a haber problemas. Vas a tomar malas decisiones. El mundo ahorita entero se está moviendo a través de sus emociones. El mundo entero ahorita, por sus emociones, por su ego, por su yo, no quieren dejar todo esto. Buscan siempre algo que los emocione. Nuestros jóvenes de hoy quieren vivir todo momento en emoción. Quieren vivir la vida alegre en todo momento. No quieren que eso se les acabe. La mayoría de los cristianos, como ya les comenté en las iglesias, son puras personas que están siendo guiadas por sus emociones. Y no están prestando atención al verdadero mensaje. Vas a ser próspero. Bravo, el aplauso. Yeah. Dios te va a bendecir. Yeah. Dios te va a dar. Yeah. Que nunca más volverás a tener ni escasez en tu vida. Siempre tendrás dinero. Yeah. ¿Sabes? Para afuera ni un 5 tienen ni para el camión. Se acabó la emoción, se acabó lo millonario que eras en ese momento allá dentro de la iglesia. Más los pastores llenos los bolsillos de dinero. Saliendo ellos a comer los mejores restaurantes, a agarrar su jet privado. Más aquellos tontos que se dejaron llevar por las palabrerías vacías. Fueron a su casa y no pagaron la renta. Porque aquel les dijo, tal lo que tengas ahorita, Dios te va a dar. Pues llegó la renta y lo sacaron y nunca llegó. Dios no les dio por su ignorancia. ¿Por qué? Porque buscan lo fácil. No quieren conocer la verdad. No se quieren mover a través de la verdad. Ellos quieren vivir a través de sus emociones. Dios te va a prosperar, dicen los pastores falsos estos. Estos Hitlers, Adolf Hitler disfrazados de pastores. Dios te va a bendecir. Créele a Dios, ten fe. Las personas ni saben lo que es fe. Ok, fe. Y dan todo. Y salen de ahí, ¿qué es fe? No sé, ¿por qué? Porque di todo, dijo que con fe. ¿Dónde se compra eso? No, ¿quién me la va a dar o cómo? No. Y no tienen nada. Salen tranquilados. Y Dios se molesta con esa gente. La gente inalfabeta de las Escrituras. Ignorantes de las Escrituras. Porque no quieren buscar la verdad. Todavía ellos quieren vivir de acuerdo a sus emociones, a lo que te digan. Viene una persona, hey, tú eres bien inteligente, eres de todo dar, y tú, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y no haces nada, en cambio, ¿no? Uno sabe quiénes somos en verdad. Digo, no todos tenemos la misma inteligencia. Pero si vives una vida pegada a Cristo, Dios da la habilidad. Y nadie te tiene que decir que tú eres inteligente, porque tú como hijo de Dios sabes que tú lo tienes todo en Cristo. Estás completo en Cristo. A mí nadie me tiene que decir, Mario, tú eres bien inteligente, Mario, tú esto y el otro. Yo no necesito que me digan. Porque si a mí me hace falta algo para poder lograr algo, Cristo proveerá. Él se encarga de proveer. Él se encarga de habilitarme, de darme lo necesario para que yo pueda seguir avanzando. Él nunca me va a dar más de lo que no necesito. Y no me voy a dejar llevar por las emociones. Mario, tú puedes hacer esto. Y ahí voy como tonto a hacer las cosas, ¿no? Y ellos quedaron bien y yo quedé tranquilado. No, no es así. Y muchos les gusta así emocionar a las personas para que se animen. Mira, si haces esto y el otro, te va a ir bien. Mira, si compras esto y el otro, te va a ir bien. Un cristiano genuino no debe y no puede dirigirse por lo que los demás te dicen, si no están de acuerdo a las Escrituras. Si no te están exhortando a través de las Escrituras. Si a mí me exhortan o a ustedes los exhortan a través de las Escrituras, recíbanlo. Pero si te exhortan
para desviarte de las Escrituras, lo cual no está en la Biblia, que te están llevando a codiciar, a hacerte avaro, no lo acepten. Controlen sus emociones y digan, lo siento, no es así. ¿Por qué? Porque mis emociones no se dejan llevar por tus palabras. Si tus palabras no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo, yo no recibo palabra. Yo no recibo ninguna palabra que intente manipular mis emociones. Yo busco palabra que edifiquen, que me exhorten para bien y para bendecir. Voy a terminar con esta cita. Bueno, antes de esto, como les había dicho, que estamos en un proceso de santificación en el cual nos vamos pareciendo día con día, recuerden esto, al carácter, a imagen de Dios. Si ustedes están siendo guiados, se están alimentando de las Escrituras todos los días, si ustedes son sinceros para con Dios, si ustedes están poniendo su esperanza en Cristo, su fe en Cristo, recuerden que la verdad nos librará de aquellos manipuladores, de aquellos que quieren solamente jugar con nuestras emociones, que te dicen todo lo que es bonito, mas nunca te hablan la verdad. Debemos nosotros siempre poner nuestras emociones a disposición de las Escrituras, a disposición del Espíritu Santo. Señor, ¿me puedo emocionar? No, ok, no me emociono. ¿Por qué? Porque no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Señor, hoy tu palabra la he recibido. ¿Me puedo emocionar? Gózate delante de mí, dice el Señor. Porque esta palabra es viva, que te va a edificar, te va a levantar. Mas no te dejes mover. A todos aquellos que me ven a través de las redes sociales, no se muevan por sus emociones. No son fiables sus emociones. Voy a terminar con esta cita en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tengan mucho cuidado. Recuerden que sus emociones no deben ser dirigidas por los charlatanes, por los manipuladores. Seamos como los bereanos, examinando las Escrituras. Si están las Escrituras, entonces gocémonos, siempre y cuando no esté fuera de contexto. Gracias a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Espero que esto les haya sido de bendición. Espero que también a ustedes este mensaje haya sido de bendición y podamos ponerlo en práctica y no dejemos que las emociones interfieran en nuestra relación con Cristo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.